perspectiva. Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Muy buenas tardes, estamos dando inicio a este primer programa de la Discusión Constituyente, una iniciativa en conjunto entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, y Empresas La Discusión, cuyo objetivo es informar a la comunidad y educar en torno al proceso constituyente que ya se inició en nuestro país y que tendrá su máxima expresión el próximo 25 de octubre con el plebiscito nacional. Los acompañaremos durante martes y jueves, todas las semanas, hasta la realización del plebiscito, o inclusive después, para comentar los resultados, a las 19 horas, todos los martes y jueves, a través de Radio La Discusión 94.7 y también vía plataformas digitales de Empresas La Discusión, para que así tengamos el mayor alcance posible con este programa. Hoy día tenemos la presencia en este primer programa de dos destacados académicos de la Universidad de Concepción. Quiero dar la bienvenida primero a Manuel Campos Díaz. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Manuel. Gracias, Isabel. También nos acompaña hoy otro destacado académico de la Universidad de Concepción, Armando Cartes Montori. Él es doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, ex candidato al Premio Nacional de Historia y también académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Armando. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este primer programa quisimos comenzar con quizás lo más básico, lo que muchas personas que han estado un poco alejadas de este tema se preguntan. Y quisiera comenzar preguntándole a Manuel cómo definir de forma simple lo que es una constitución y cuál es la importancia que tiene para nuestra vida diaria. ¿Cómo se podría definir brevemente lo que es una constitución? En términos lo más simple posible, una constitución es un acuerdo social, es un acuerdo de la ciudadanía. En términos más bien desde el constitucionalismo, las constituciones surgen para limitar el poder político. Esencialmente lo que las constituciones hacen es regular el poder político y consagrar determinados derechos, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que verlo desde nuestra perspectiva actual y en el momento en el que nos encontramos, que es un momento de cambio constitucional, nosotros tendríamos que, para que la mayor cantidad de gente pudiera entender el concepto de constitución, decir que es un acuerdo en el que llegan todas las personas que participan en la sociedad. Un acuerdo básico, por así decirlo, de que, en el que se establecen cuáles son los puntos que consideran más esenciales para la regulación de un Estado, qué derechos consideran más esenciales en el establecimiento de un Estado. Así podríamos definir en términos muy, muy generales lo que es una constitución. ¿Por qué se dice que la Constitución es la madre de todas las leyes que nos rigen? De hecho, se enseña aparte, ¿no es cierto? En las facultades de Derecho hay un curso de Derecho Constitucional. ¿Por qué es la madre de todas las demás leyes? En el fondo se dice que es la madre de todas las leyes o la norma superior, porque dentro del conjunto de normas de un Estado, la norma jerárquicamente superior es la Constitución política. Eso implica que las normas que están bajo la Constitución política deben guardar conformidad, deben guardar sujeción a la Constitución política de la República, ¿ya? Eso implica que las leyes, las sentencias, los demás tipos de fuentes que tenga el ordenamiento jurídico van a encontrar su fundamento de validez en última instancia en la respectiva constitución. Eso implica, por ejemplo, si lo ponemos en relación con las leyes de manera específica,
que las leyes deben crearse de acuerdo al procedimiento que establece la Constitución para ello y deben regular las materias que la Constitución señala como materias de ley. Si las leyes se apartan de este procedimiento, sería una norma inconstitucional. Ello también implica que si las leyes se apartan del contenido sustantivo de la Constitución, es decir, una ley vulnera o llegase a vulnerar algún derecho fundamental, algún derecho que está establecido en la Constitución, esa ley podría ser declarada inconstitucional. Armando, en el caso de la actual Constitución, la Constitución de 1980, se ha cuestionado su origen. ¿Cómo surge esta Constitución? Todos sabemos que surgió en dictadura, ¿no es cierto? No es común, por lo menos no era la historia tradicional que teníamos como país. ¿Cómo surge y cómo se implementa esta Constitución que ahora se espera poder cambiar? Perdón, Armando, ¿estás sin audio? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ya que te refieres al problema de la legitimidad de origen de la Constitución, hay que ir un poco más atrás y considerar que en Chile en realidad es difícil encontrar una Constitución con legitimidad de origen porque justamente surgen en momentos de crisis. Ningún país está viviendo un periodo de normalidad constitucional, de pleno éxito y desarrollo y decide cambiar la Constitución. Generalmente es consecuencia de una crisis profunda, de una guerra civil, de un conflicto, de una dictadura. Sin ir más lejos, a todas las constituciones de la década de los 20 del siglo XIX, cuando se supone que Chile está en anarquía, la del 33, que duró 92 años, que es un récord para nuestro continente, surgió después de una cruel guerra civil en un gobierno conservador que a lo menos podríamos llamar autoritario. La del 25 en el siglo XX, que tanto se celebraba y que fue la que justamente quedó derogada con la dictadura de los años 70, también surgió en un proceso de crisis muy profunda, con un golpe militar, con dictadura, y que fue aprobada por un número muy limitado de ciudadanos, que no fueron más de 150.000. Y recién pudo regir 8 años después, porque entre medio hubo una dictadura de Ibáñez, una segunda anarquía que se le llama, y recién cuando Arturo Alessandri gobernó nuevamente, pudo ponerla en vigor. O sea, siempre las constituciones surgen en contextos complejos. De hecho, la única, curiosamente, que no fue así, fue la 1828, que fue un proceso de discusión abierta, muy legítimo, muy democrático, y duró 2 años porque hubo una guerra civil y quedó derogada. Y la Carta del 80, yendo derechamente a tu consulta, claro, cuando asume la Junta Militar el año 73, no deroga de inmediato la Carta del 80, sino que empieza a ejercer, de hecho, el poder constituyente, porque algunos de los decretos de ley que se dictaron derogaban la Constitución de manera, digamos, expresa o tácita. Y finalmente incluso dictó un decreto que decía que cualquier decreto de ley que violara la Constitución se entendía que la modificaba. Hasta que se decide entrar en un proceso constituyente, se designa una comisión de estudios que trabaja 3 años, la llamada Comisión Ortúzar, pasa esto al Consejo de Estado 2 años más, a la Junta de Gobierno, y finalmente se plebiscita y se aprueba. O sea, fue un proceso largo, de mucha discusión, en que participó gente muy competente, no todo el espectro político, la mayoría eran gente más bien cercana al gobierno, o bien antiguos demócratas cristianos, que quisieron participar en este proceso. Es una constitución que recogió mucha de la tradición constitucional chilena y europea. En esa época estaba recién aprobada la Carta Española, la portuguesa, estaba todo el tema del constitucionalismo francés y alemán, que influyó mucho. O sea, no es una carta ajena a la tradición occidental constitucional, pero se estudió y se aprobó en tiempo de dictadura, y eso le generó este problema de legitimidad de origen que tú señalas. Ahora, eso no es algo infrecuente en el mundo, ni tampoco en Chile, como ya mostré, pero en el caso de esta constitución en particular, lamentablemente, durante su larga vida, o no tan larga, son solamente 40 años, no logró realmente legitimarse. Ni siquiera las 250 modificaciones que tú mencionabas delante fueron capaces de revertir ese fenómeno de un inicio irregular, y a pesar incluso de que fue, retirado el nombre de General Pinochet de la Constitución, reemplazado por el presidente Ricardo Lagos, ni con eso ya pudo salvarse, y ahora entramos nuevamente en un ciclo de crisis política y que, yo diría con razones más bien simbólicas que reales, se ha fijado en la Constitución la causa y el origen de todos estos males, y parece que solo puede ser erradicando de raíz justamente este pacto, este acuerdo que mencionaba Manuel, que es la Constitución. Así que, lamentablemente, el ejercicio no fue capaz de legitimar la Constitución de su pecado de origen, y ahora entonces nos vemos en la condición o en la necesidad de modificarla. Manuel, estos parches, porque muchas personas hablan de que esta Constitución ha sido parchada en muchas oportunidades, ha tenido
innumerables reformas, han ido democratizándola en cierta forma, porque siempre se habla de que esta constitución ya no es la constitución de Pinochet, sino que es la constitución del presidente Lagos, que de hecho se han eliminado muchas cosas que en un principio los senadores designados, ¿no es cierto?, el binominal, etcétera. Pero ha costado mucho eso a lo largo de los años. ¿Cómo estas reformas han cambiado la constitución de origen y si la hacen un poco más democrática? No sé cuál es tu percepción. Falta el audio, Manuel. Sí, las reformas tienden a eso. Tenemos reformas muy importantes, la 18.825, la 20.050 que mencionaba Armando, y que son reformas que vienen a introducir cambios, efectivamente, en algunos casos que son democratizadores, o en otros a eliminar enclaves autoritarios como tú misma habías mencionado. Pero el problema que existe con las constituciones, y que Armando lo hacía notar, es que efectivamente cuando la constitución, la sociedad de la que está regida por ella, ya no se siente representada por la misma, ya no se siente parte de este acuerdo, parte de este pacto, en el fondo necesita que este sea modificado, ¿ya? Eso no significa que los intentos por democratizarla, como tú dices, hayan sido absolutamente en vano. Por ponerte un ejemplo, el Tribunal Constitucional en la 20.050 fue modificado de tal forma de que al menos de manera indirecta tuviera mayor representatividad de la ciudadanía, tratando de darle un poco de más de legitimidad democrática. Pero el mismo tribunal es uno de los órganos más cuestionados por la labor que ha tenido, por ejemplo, en la tramitación de muchos proyectos de ley que para la ciudadanía podían ser muy importantes, como fue la reforma laboral y el tema de la titularidad sindical, o como fue, por ejemplo, CERNAC financiero, en que ahí fueron declaradas inconstitucionales importantes normas para la ciudadanía. Entonces, efectivamente, podemos intentar cambiar la constitución, intentar democratizarla, pero eso no significa que en algún momento no va a requerir una nueva. Ahora, tenemos ahora una ventaja que también puede ser tomado en base a lo que dice Armando. Armando tiene toda la razón. Nuestras constituciones en la historia nunca han nacido de un proceso regular en base al mecanismo de reforma establecido en la Carta anterior. Ahora sería la primera vez en la historia en que tendríamos una constitución que nace bajo el mecanismo de reforma establecido en una constitución anterior, si es que efectivamente gana la opción de apruebo en el plebiscito de octubre. No sé. Isabel, no te escucho. Ahí estamos todos con problemas con el micrófono. Ahora sí, ¿por qué crees que hay tanto miedo a que sea la gente, a través de una convención constituyente o mixta, la que genere una nueva constitución? Quizás las experiencias en otros países cercanos inciden en esto, o porque también hay experiencias positivas al respecto. Entonces, ¿por qué hay tanto temor de ciertos sectores a que sea la gente la que le dé un sello, digamos, genere esta nueva constitución? Bueno, yo creo que las prevenciones son naturales, son naturales, porque como no hay certeza del contenido, como sale una página en blanco, no solamente puede ser que se arregle lo que no funciona, sino también puede ser que se eche a perder lo que sí funciona. Un ejemplo que se nombra mucho es del Banco Central Autónomo, que ha permitido un manejo financiero responsable de la inflación y de los activos, y que podría, en virtud de una reforma que le quite independencia o autonomía, quedar nuevamente sujeto a juegos políticos. Un ejemplo. Además de que uno ve en Chile un clima de polarización muy intenso, muy grande, donde no se ve que estén las condiciones para una conversación con tolerancia y altura de miras, y por eso esa prevención también se explica. Y la experiencia de otros países no siempre es positiva. O sea, fue muy positiva la experiencia de España al año 78, porque el país estaba saliendo de una dictadura, había mucha confianza en la clase política, una buena discusión, y casi el 90% de los ciudadanos votaron a favor de la Constitución.
pero en cambio cuando uno ve la experiencia de países cercanos, más recientes, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, quizás Brasil, donde se generaron constituciones muy extensas, con demasiado detalle, verdaderos códigos políticos, no constituciones, no generaron necesariamente un mejor régimen político, una mejor convivencia, y además se genera una cantidad de expectativas sobre solución directa a problemas de la Constitución, que más bien dependen de las políticas públicas, del régimen legal y los recursos disponibles, y por eso entonces esa expectativa, si genera frustración, también podría llevar esto no al fracaso, pero no a lo que muchos esperan. Por eso es natural, frente a un proceso tan intenso de cambio, que se produzcan, digamos, dudas y vacilaciones. Así que yo encuentro que es parte de lo que estamos viviendo. Además, cuando se discute todo, por ejemplo, se discute el derecho a propiedad, su alcance, su protección, el derecho de agua, todo aquello que tienen derechos constituidos o situaciones constituidas, quizás de privilegio, lo que uno quiera, al amparo de estas normas, pueden sentir también amenazada su estabilidad jurídica, la seguridad sobre la cual basan sus inversiones o su trabajo. Así que yo creo que es parte del proceso que algunos tengan altas expectativas y muchas ilusiones, y otros en cambio tengan temores y angustias sobre lo que pueda ocurrir. Ojalá que finalmente se traduzca en un cuerpo, digamos, constitucional mejor, que inaugura una nueva fase de la historia política de Chile, y que el país que ha crecido y ha cambiado con esto tenga un traje a la medida del siglo XXI. Aquí me llega una pregunta de un auditor, Rodrigo Montesino Parra, me dice, ¿qué pasa con la Constitución de Lagos? ¿Por qué se dice que la Constitución actual es la del presidente Lagos y no la de Pinochet? ¿Por qué crees que las constantes reformas que se le han hecho a la actual Carta Magna se consideran como ya no patrimonio de ese sector que la generó, sino que del presidente Lagos, que fue un presidente elegido democráticamente? ¿Por qué crees, Armando, que ese... Bueno, ¿por qué? Porque si bien ha habido más de 40 reformas que han modificado más de 250 artículos de la Carta del 80, las primeras fueron durante todavía el régimen de Pinochet, que fueron bien sustantivas justamente para democratizarla mínimamente y poder usarla en democracia. Y a pesar de eso, la reforma más significativa fue la que tuvo lugar en el año 2005, cuando gobernaba justamente Ricardo Lagos, y que fue tan significativa que él mismo sacó a Augusto Pinochet de la Constitución y puso su nombre y el de varios subministros en la Constitución, con lo cual se entendía que pasábamos a un nuevo ciclo y el famoso problema de legitimidad de origen que ha superado. El error, no sé, mira, a mí para calificar el pasado de error hay que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto? Porque se cae en un anacronismo, juzgando el pasado del presente, pero el error que se atribuye es no haber plebiscitado ese texto, porque si se hubiese quizás consultado directamente al pueblo, que es el soberano, sobre ese texto le satisfacía, sea que el pueblo lo lea o no, pero al menos es parte del proceso porque participa, con eso quizás el tema hubiera quedado saneado. Yo no creo tanto, yo creo que justamente si uno ve cómo la cantidad de símbolos asociados al régimen militar y al régimen que antecedió, que fue el presidente Allende, hacen que sea imposible realmente dar vuelta a la página sin un texto nuevo. Ahora estamos cumpliendo 50 años de la asunción al poder de Salvador Allende y se ha celebrado como si hubiera sido un gobierno transformador y que hubiera hecho grandes cambios, y sabemos que fue un gobierno breve, que intentó muchas cosas y muchas no se lograron. Entonces, por lo tanto, el elemento simbólico no lo cambia el texto, ni un plebiscito, ni una firma, ni un presidente. Parece que lo único que podría cumplir los anhelos o la expectativa de muchos es realmente un texto nuevo, que sea producto de un proceso constituyente y no una reforma por sustantiva que sea, y por eso entonces parece que el apruebo va a ganar y vamos a tener que entrar a este proceso que nos va a llevar un texto nuevo que inaugure un nuevo ciclo de la historia de la vida política del país. Invitamos a nuestros auditores, quienes nos siguen en redes sociales, a hacer preguntas a través de Facebook, como lo hizo recién Rodrigo Montesino. Manuel, ¿cuáles, a tu juicio, han sido las principales reformas que se le ha hecho a la Constitución de 1980 y que eran necesarias y que le han cambiado el perfil a la Constitución que muchos denominan de Jaime Guzmán? A ver, hay muchas reformas que se han hecho y que, como te decía hace un rato, intentaron democratizar. Se modificó desde el artículo 5º, se modificó el Tribunal Constitucional,
se radicó en el Tribunal Constitucional el control represivo, perdón, es decir, la constitucionalidad de la ley en los juicios especiales, se modificaron en clave autoritario, se modificó en la 21.200, si no mal recuerdo, que es la de diciembre del año pasado, el mecanismo de reforma de la Constitución. Entonces, han habido muchas reformas a la Constitución que han intentado efectivamente dar este cariz más democrático, han intentado democratizarla. El mismo hecho que comentaba Armando, de que fuera ahora la Constitución de Lagos y que la Constitución hoy aparezca firmada por el expresidente Ricardo Lagos y no por Augusto Pinochet, un hecho que pretende en el fondo democratizar y, más que democratizar, desestigmatizar la Carta. Pero eso no significa efectivamente que la ciudadanía se sienta parte de ella. Y lo esencial en un proceso democrático, lo esencial en un proceso de cambio, es que la ciudadanía se sienta parte del texto que la rige, ¿ya? Se sienta parte de este acuerdo. Por eso la gente quiere una nueva constitución y por eso, como dice Armando, es probable, si uno pregunta a la mayoría de las personas, que la idea del apruebo triunfe, porque lo más probable es que la ciudadanía estime que la Constitución del 80 no la representa, no es lo suficientemente democrática y se genere una nueva constitución. Ahora, esto va a producir probablemente una constitución distinta en el sentido de que hoy tenemos una constitución que detalla muchas cosas o regula muchas cosas y vayamos a tener probablemente una constitución, creo yo, más acotada, más reducida, una constitución más mínima que la constitución del 80. Entonces, si tú, y volviendo a lo de la reforma, me pregunta cuáles de las reformas son importantes, yo diría hay muchas, los temas que yo te enumeré que son sin duda importantes, pero eso no significa que por el hecho democratizador o de eliminar enclaves autoritarios de la misma Constitución vayamos a sentirnos representados por la Constitución. Nos ha llegado otra pregunta del público para el profesor Armando y también para el profesor Manuel, así que, pero partamos por Armando. Dice, ¿qué consecuencias políticas, sociales y económicas significaría la eventual victoria del rechazo en el plebiscito? Bueno, es interesante y de nuevo un contexto un poco más amplio. Recordemos que hay dos plebiscitos en vista. Uno que es voluntario, el 25 de octubre, si las condiciones sanitarias lo permiten, para entrar a un proceso constituyente, si ganan la prueba, y también un plebiscito de salida, que es obligatorio para que la Constitución entre en vigencia, la nueva Constitución que eventualmente se redacte. Recordemos que si finalmente no gana el apruebo en el plebiscito de salida, seguiría como hasta el día de hoy, durante todo este tiempo vigente la actual Constitución. Y hay un riesgo muy grande que ese plebiscito de salida gane el rechazo. Me estoy adelantando primero a analizar lo que pasaría en 2 años más, porque como hay muchas aspiraciones, pretensiones, anhelos y sueños con la Constitución, aquel que sienta que la Constitución no le concede lo que espera, o bien el que sienta que pierde aquello que le da garantía. Recordemos que hay gente que le interesa el derecho a la vida y que la Constitución siga impidiendo el aborto, o que le interesa la libertad religiosa, y puede pensar que eso cambia. O sea, hay muchas razones por las cuales eventualmente el proyecto final puede rechazarse. Además, muchos proyectos de plebiscito, yo voté en la Constitución Europea, por ejemplo, se rechazan finalmente porque se transforman en un juicio contra el gobierno de turno y su credibilidad. Y porque la gente no lee realmente el texto y sigue mucho prejuicio. Entonces, por lo tanto, es muy posible que este ejercicio finalmente sea inútil si no aprobamos la Constitución porque no nos convencemos que el proceso o el producto sea el adecuado. Eso en cuanto al plebiscito de salida. En cuanto a la entrada, lo que técnicamente debería ocurrir es simplemente lo que dice la pregunta. Si gana la prueba, entramos a un proceso constituyente, sea por una comisión mixta o bien de ciudadanos elegidos, y si gana el rechazo, sigue vigente la nueva constitución, la cual se puede siempre modificar. Eso es lo que debería ocurrir, aun cuando hay varios políticos que han advertido, incluso aquí a nivel local, en Concepción, otro día veía al señor Daroch del PPD, pero han dicho también otros, que la gente se levantaría, que no aceptaría un no, etcétera, lo que resulta muy extraño, porque como este plebiscito es popular y no es una encuesta, es un plebiscito, o sea, votan todos, es una especie de censo, el soberano, que el pueblo, se pronunciaría por una opción.
y se pronuncia mayoritariamente porque no haya modificación, entonces deberíamos entender que la gente acepta la actual Constitución, prefiere un camino de reforma más gradual y la Carta seguiría vigente. Eso es poco probable que ocurra, pero eso es lo que debería ocurrir. Ahora, si algunos no aceptan ese resultado y reaccionan de manera violenta, eso sería muy triste y hablaría mal sobre las convicciones democráticas de aquellos que están pidiendo un procedimiento de reforma, porque justamente creen la ley y la Constitución como el espacio, el camino para resolver nuestras diferencias y fijar el juego en la política. Así que por eso no debería ocurrir nada, pero puede ocurrir cualquier cosa, porque así como este proceso constituyente surgió también de un ciclo de violencia, puede ser también que un rechazo traiga ese resultado. Pero eso no debería ser un tema de fondo, porque la gente debería ser capaz de decidir libremente si quiere o no quiere entrar en la Constitución y no por temor a un eventual estallido violento que pudiese producir, porque si no, quiere decir que estamos actuando chantajeados y no realmente libres. Y si estamos criticando la Carta del 80 por la legitimidad y la fuerza con que se impuso, ¿cómo la violencia podría ser ahora la que motivara una decisión u otra en este actual proceso y en el próximo plebiscito? Así que esa es la respuesta, viendo todas las variantes posibles, tanto en este plebiscito como el de salida pensado para el final del proceso. Manuel, ¿qué opinas tú respecto de la pregunta que nos hacía, perdón, ya se me perdió aquí? Benjamín. Si ganara el rechazo, ¿qué consecuencias sociales habría? En primer lugar, yo creo que, aunque partiendo por el mismo orden de Armando, aunque ganase eventualmente el rechazo en el plebiscito de salida, en ese plebiscito que es obligatorio efectivamente, yo no creo que sería una pérdida de tiempo. Es un riesgo entrar en un proceso constituyente y que efectivamente la Constitución nos apruebe. Ese es un riesgo, pero es parte del proceso político, es parte del proceso deliberativo. Entonces, no creo que sea una pérdida de tiempo, es un riesgo. Y es un riesgo que como ciudadanos tenemos que asumir, ¿ya? Yo creo que una cuestión particularmente importante como ciudadanos es que asumamos nuestras consecuencias y nuestros deberes como ciudadanos, ¿ya? Entonces, si yo quiero que gane el rechazo, si quiero que gane el apruebo, tengo que ir y votar por el rechazo o por el apruebo, tengo que ser partícipe del proceso. Y eso es particularmente importante. Efectivamente, yo considero que ahí Armando tiene un punto y puede tener razón en que mucha gente puede sentirse defraudada después de que este proceso político termine. Eso es perfectamente factible. ¿Por qué razón? Porque efectivamente puede tener cifradas muchas esperanzas en este proceso. Y yo creo que la Constitución, como lo dije hace un rato, no va a ser una Constitución de máximos, es decir, no va a ser una Constitución que regule todo en detalle, va a ser una Constitución de mínimos. Va a fijar los mínimos en que efectivamente existan acuerdos. Y eso efectivamente puede generar muchos, o herir muchas sensibilidades, o generar muchos temores, generar muchos riesgos. Esperemos que no sea así. Esperemos que si la opción apruebo gana, tengamos una Constitución, aunque sea en lo esencial y le dejemos el resto de la regulación al legislador, sea una Constitución por la que todos nos sintamos legítimamente representados y legítimamente regulados. Ahora, si ganase el rechazo en el plebiscito de entrada, pareciera existir un riesgo de violencia. Yo creo que la gente puede efectivamente tener temor a eso. Yo también lo he escuchado, también lo leí el otro día a propósito de lo que decía Darot, si no mal recuerdo. Pero es un riesgo del proceso político. No podría decir va a ocurrir esto, va a ocurrir violencia o todo va a seguir de la misma forma. Lo que diría es que la gente y la ciudadanía debe participar. Yo sí no hubiese hecho el plebiscito en octubre. Yo hubiese postergado el plebiscito hasta que la situación de pandemia estuviese más controlada. ¿Por qué razón? Porque creo que la legitimidad de la Constitución, como estamos viendo con la Constitución del 80, es tan importante que no arriesgaría la legitimidad del nuevo proceso constituyente a una baja participación por temor de la población a contagiarse en un proceso mundial de pandemia como en el que estamos. Creo que una Constitución es tan importante para la vida ciudadana que no la pondría en riesgo y la hubiese aplazado. Creo que esa hubiese sido medición por impopular que hubiese sido.
Bueno, quiero hacer un alto para recordar que este programa, que es hecho en conjunto entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Empresa de la Discusión, se enmarca también dentro de los 15 años de la carrera de Derecho acá en Chillán. Así que recordar eso para todos sus académicos, sus funcionarios y sus alumnos y exalumnos que están de aniversario. Aquí hay otra pregunta para Manuel también, de Alic Mora Rosales. Dice, ¿es realmente necesario un cambio de constitución? He escuchado que solo hace falta reformas, no un cambio completo de constitución. ¿Cuál es su opinión personal, profesor Manuel? Yo creo, como lo dije hace un rato, que si la ciudadanía no se siente representada por la Constitución, se necesita una nueva Constitución. Basta eso para que necesitemos un nuevo texto constitucional. El que no nos sintamos parte de este acuerdo, que no nos sintamos parte de este proceso, de este pacto ciudadano. ¿Ya? Efectivamente, existirían muchas cosas que podrían con reformas legislativas o constitucionales y que beneficiarían o harían a la ciudadanía mucho más partícipe del proceso. Pero parte de este proceso político también es que la clase política ha reaccionado extremadamente tarde a esas demandas de la ciudadanía. Y eso ha hecho necesaria cambios más profundos, cambios más drásticos y cambios más radicales. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo desde mi perspectiva, como lo preguntaba la persona que hizo la consulta, yo creo que sí necesitamos una nueva constitución. Yo creo que sí necesitamos un cambio constitucional, porque la ciudadanía así parece manifestarlo. La ciudadanía no se siente representada. Basta con que no se sienta representada para que sea necesario un cambio constitucional. Ahora, una cosa distinta en relación con la pregunta que ella hace es ¿cuántas cosas van a cambiar a propósito de ese cambio constitucional? Eso no solamente está determinado por el texto constitucional, está determinado, como bien decía Armando al principio, por los cambios legislativos que se introduzcan, por las políticas públicas que se implementen, pero eso tiene también consonancia con el texto constitucional que se encuentra vigente. Mauricio Eduardo Rodríguez Aravena pregunta, profesor Armando, ¿cree que es posible hacer una nueva constitución en un año en un sistema como el de la Cámara de Diputados? Me imagino que él pregunta por la convención mixta. Sí. Y segunda pregunta, ¿para ustedes es viable cambiar el estado unitario por el cual nos regimos? Mira, tomo donde dejó Manuel y respondo a esa pregunta que son interesantes porque ya habla más del proceso y del contenido. Yo antes pensaba que el plebiscito no está en las condiciones por razones sanitarias más que nada, pero yo creo que ya no tiene sentido porque ahora tanta gente que estaba en el rechazo se pasó al apruebo, no solamente por la erupción de Longueira, sino porque además personas muy potentes de la derecha económica, política, están por el apruebo. Uno ve lo que pasa en Evópolis, uno ve que la mitad del gabinete está por el apruebo, que ya no va a ser un juicio de valor sobre el gobierno, sino que el país entero está listo para entrar al proceso y el tema ahora es otro. El tema ahora es el proceso con que se hace la Constitución, el tema es cómo se elige a los constituyentes y el contenido mismo de la Constitución. O sea, estamos ya viviendo la etapa siguiente. Yo diría que el plebiscito es casi un trámite porque haya mucha gente o poca gente participando, parece que el apruebo va a ganar. Aun cuando hay harto voto oculto o rechazo porque es una opción menos simpática. Pero bueno, dicho lo anterior, entonces, ¿cómo se hace la Constitución? La gente ingenuamente tenía la idea de hacer una constitución con puros ciudadanos, no con los de siempre, no con la clase política que lleva ya 2 décadas con una aprobación menor al 10% y el 20% en el caso de los partidos políticos y el Parlamento. Eso nunca iba a ocurrir porque los que saben de política, lo que les interesa la política, los que se organizan para la política, son los políticos, y entonces estamos viendo cómo están reemergiendo figuras de la antigua Constitución o diputados en ejercicio o personas que militan o militaron y se están ofreciendo como candidatos amablemente para participar. Y probablemente a ellos les va a ir bien, primero porque el público los conoce, segundo porque saben hacer campaña, y tercero porque ya nuevamente los políticos profesionales pusieron barreras a los independientes que ya eran grandes antes de la pandemia, y ahora pedirle firma ante notario cuando está todo el mundo en cuarentena parece una dificultad irremontable. Así que probablemente vamos a ver en esa convención constituyente viejos rostros conocidos, lo que para mí no es tan malo, porque la casa debe construirla el que sabe habitarla, el que ha vivido en ella, y que llegue gente con ninguna experiencia
hacer de repente una constitución que ni los abogados como nosotros podemos hacerla si no estamos preparados. Yo encuentro que no es tan malo, pero sí la gente se va a decepcionar al ver que son los políticos de siempre los que están ahí y no, como ellos esperaban, simples ciudadanos o una porción muy poco significativa. Y dicho lo anterior, entonces, yo creo que no tiene sentido este mecanismo mixto, que sean parlamentarios en ejercicio, los que participen junto con ciudadanos, porque los parlamentarios en ejercicio están justamente haciendo su labor, y mezclar el proceso legislativo en el día a día con esto de soñar un país hace 40 años en el futuro, es, por decirlo menos, un conflicto de interés. Así que yo creo que realmente, sean políticos o ciudadanos libres, debe ser un nuevo grupo de personas que haga la Constitución y no los que están trabajando como parlamentarios que tienen pega suficiente, se supone. Y sobre el segundo aspecto, sobre el tema del Estado unitario, la verdad no es fácil cambiar al Estado unitario porque incluso la Comisión de Descentralización que formó la presidenta Bachelet, que dirigió Esteban Valenzuela, profesor nuestro en el Departamento de Administración Pública, con Rainer von Baer, etcétera, planteó la idea del Estado unitario descentralizado. El Estado federal está lejos de nuestra experiencia, es caro mantenerlo. Chile es un país poco poblado, con regiones asimétricas, no todas pueden sostener un gobierno de doble nivel, y pareciera entonces que lo que queríamos hacer es avanzar a otra forma de Estado unitario, que puede ser el Estado unitario regionalizado, que es más profundamente centralizado que el Estado que hoy día tenemos, pero sin entrar a una modalidad distinta que es ajena a nuestra tradición y que además es costoso de mantener y administrar. Así que el cambio constitucional es una oportunidad para avanzar en 2 años, lo que no hemos avanzado en 20, nos costó casi 20 años elegir consejeros regionales directamente y todavía no logramos elegir gobernadores. Este fin de semana fuimos testigos de la última arremetida al gobierno para postergar una vez más esta elección, ahora un año más. Entonces, yo creo que para muchos temas, para muchas materias, pero también para el tema regional, la nueva Constitución es una oportunidad de hacer un trato distinto en cuanto a la división administrativa del país, en cuanto al régimen político y en cuanto además al régimen de administración interior, que justamente se refiere a cuánto poder le entregamos a los gobiernos regionales y también a los municipios, que son actores locales potentes y que en esta coyuntura han mostrado su importancia y su capacidad. Pregunta para Manuel. Claudia Werner nos pregunta, ¿qué pasa con el proceso de convención constituyente ante el escenario de tener que formarla? ¿Hay algún mecanismo para garantizar la idoneidad de quienes la conforman? Va un poco de la mano con lo que decía recién Armando. Se le ha puesto varias barreras a lo independiente, vamos a ver rostros conocidos. ¿Cómo se podría filtrar un poco quiénes van a conformar esta eventual convención constituyente? A ver, ya por lo menos se estableció paridad, pero yo concuerdo en eso plenamente con Nando. Yo creo que vamos a ver muchos rostros conocidos, muchos rostros resucitados, por así decirlo, de la política, a esta convención constituyente. Principalmente políticos que habían salido de la contingencia actual o políticos que habían, por ejemplo, parlamentarios o exparlamentarios que ya no están en la primera línea. Yo no le veo algo necesariamente malo a ello. Efectivamente, realizar un proceso de creación de una constitución o la creación normativa es algo complejo, no es algo simple, ¿ya? Además, efectivamente, hay tras, por así decirlo, a los independientes. Entonces es muy probable que eso vaya a ocurrir. Ahora, ¿cómo garantizamos la idoneidad en sí? La idea es que a partir del acuerdo que lanzó en el año pasado, se establecían determinadas reglas para que los convencionales, por así decirlo, tuvieran determinadas características, tuvieran determinadas condiciones de género, como yo lo dije, o cierta determinada participación, como se intentó a grupos étnicos determinados o determinadas condiciones especiales. Pero yo creo que, como lo dijo Armando, y me sumo a eso, nosotros vamos a ver una convención probablemente en que muchas figuras de la clase política vuelvan a surgir. También es probable que muchos nombres que han estado marcando la política o el debate constitucional político del último tiempo vayan a estar presentes en esa convención. Yo me imagino nombres como el de Fernando Atria, por ejemplo, probablemente
ha alcanzado la visibilidad suficiente y el interés personal, al parecer, por ser convencional. Entonces me imagino que ese tipo de figuras que también aportarían enormemente a un proceso de creación de un texto constitucional van a estar presentes en una nueva constitución. Pero otras formas de garantizar idoneidad no tenemos. Y es probable, como dice, que haya cierto nivel de frustración porque un porcentaje importante de estos convencionales vayan a ser, en el fondo, parte de esta antigua política o ex roles de la política que ya conocíamos. Armando, ¿cuáles son estos famosos quórums supramayoritarios y cuál es el efecto que tienen a la hora de querer efectuar cambios a la Constitución, que es uno de los argumentos que esgrimen quienes quieren cambiar la actual Constitución? Los cerrojos que tiene para poder cambiarla, lo vimos recién con el tema del 10%, ¿no es cierto?, de las AFP. Estos quórums supramayoritarios, ¿por qué surgieron? ¿Cuál era la idea de dejar bien armada esta Constitución, bien cerradita? ¿Cuál fue el origen de esto? Bueno, justamente la deslegitimación de la Carta del 80 no solo es consecuencia de sus propias fallas, sino también de un discurso que lo que ha hecho justamente es tratar de transformarla en una Constitución tramposa o como se ha hablado, o con enclave autoritario, que en parte es verdad, pero en parte no lo es. Y ese concepto justamente es interesante de los quórums supermayoritarios, que no son un invento chileno. La gente también se va a decepcionar cuando vea la nueva Constitución porque va a descubrir que se parece demasiado a la antigua. Y se parece demasiado a la antigua porque se parece demasiado a la anterior. Y se parece demasiado a la anterior porque Chile no ha inventado nada. Toda la carta, yo que me dedico al tema de la historia, la Carta del 80 tiene muchos elementos de la Carta del 1822, que fue en realidad una copia de la Carta del 1812 española, de la Carta de Cádiz, que fue la gran carta del mundo hispano que trajo a nuestro derecho hispano, a nuestro idioma jurídico, lo que ya eran los avances del constitucionalismo inglés, norteamericano y francés. Y por lo tanto, hay una tradición muy profunda constitucional y probablemente la definición de soberano, de república o de nación van a ser las mismas. Así que en eso la Constitución no va a ser demasiado original y en eso algunos se van a ver frustrados al compararla artículo por artículo. De hecho, eso ocurre si uno compara la Carta del 80 con la Carta del 25, que tampoco son tan diferentes. Pero uno piensa que la trampa está justamente en esos quórums supermayoritarios, que tampoco son inventos chilenos, eso estaban en la Carta de la Quinta República, del 52 en Francia, la cual Chile tomó el modelo. Y voy a poner un ejemplo. Hay un artículo, que es el 19 número 21, que se refiere al derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Esa norma establece que para que el Estado, sus organismos puedan desarrollar actividad empresarial, se requiere una ley de quórum calificado. Es decir, no basta que una mayoría de diputados y senadores presentes la aprueben, se requiere un quórum más alto. Pero eso lo que está diciendo en el fondo no es prohibir que el Estado o sus empresas puedan hacer negocios. Lo que está diciendo, ya que eso va contra la idea central de que sea la iniciativa privada la que impulse el desarrollo económico, entonces queremos que haya un consenso más alto en la sociedad para que eso pueda ocurrir, y para eso entonces un quórum más alto. No es que no se pueda hacer, porque en Chile se han modificado muchísimas veces las leyes que tienen quórum especiales, porque se juntan los quórums, incluso la Constitución se ha modificado 250 veces, lo que muestra que es posible, pero en el fondo, cuando hay ciertas normas que son como las bases del ordenamiento jurídico, o los paradigmas sobre los cuales se construye el texto constitucional, se exigen quórums mayores para exigir un grado mayor de consenso, y no necesariamente para poner un cerrojo o una trampa. Ahora, perfectamente eso podría eliminarse justamente con una reforma constitucional que eliminara todos los quórums supramayoritarios, y con eso entonces ya se eliminaría una de las grandes objeciones a la legitimidad de esta Constitución. Pero como bien decía Manuel, decíamos al principio, esto ya es un problema simbólico, ya no es un problema jurídico, porque lo que se puede modificar también se puede reformar. Pero lo más complejo es justamente este proceso de reforma de la Constitución, donde se estableció que ciertos capítulos son especialmente pétreos. Esa es la expresión técnica, es decir, cuesta más modificarlos porque se quiere darle estabilidad. Y entonces también nuevamente ahí es posible fijar mecanismos para hacer más fácil la reforma y así entonces que se vaya adaptando. Pero justamente lo que hemos visto en estos días es que la Constitución ya no se respeta mucho. O sea, uno ve a los parlamentarios proponiendo proyectos de ley derechamente inconstitucionales. Uno ve al gobierno que juró respetar la Constitución, ni siquiera llevando el tema al Tribunal Constitucional. Y uno ve un Tribunal Constitucional muy politizado, en que ya varios de sus integrantes no son los juristas más excelsos, sino son figuras del gobierno actual o el anterior, que se reparten el cargo como un tema de poder, no como un tema jurídico. O sea, nuestra Constitución
en mi opinión, ya se hace agua por todos lados, porque todos sienten que el chaleco les quedó chico, que ya no es camisa de fuerza, y todos quieren pasar a una etapa siguiente. Así que, más allá de trampas o enclaves, yo creo que la pregunta es, ¿qué hacemos aquí al futuro? Yo creo que ya es tiempo de escribir una nueva constitución, pero sobre bases realistas y honestas, sabiendo que la constitución es un pacto de mínimos, como dice Manuel, y no necesariamente la solución mágica a todos los problemas que afectan a nuestra sociedad. La constitución no puede financiar pensiones, la constitución no puede dar mejor salud, pero sí puede pasar a la etapa siguiente, propia de un país más desarrollado, con $20.000 per cápita, 4 veces más rico que aquel que hizo la Carta del 80. Una constitución nuestra que no solamente asegura libertades, como la Carta del 80, que era muy importante en esa época, después de 40 años de un Estado más o menos estatista, sino una constitución que dé seguridades, donde establezca más derechos que libertades, donde el Estado tenga la misión impuesta por la Constitución de avanzar a un sistema de salud, a un sistema de educación, a un sistema profesional que realmente de garantías, porque Chile vive hoy día, en medio de su crecimiento, una gran precariedad. La clase media es muy precaria y la pandemia ha desnudado justamente eso. Entonces, lo que los chilenos quieren en el fondo es una constitución que sea más amable, que los protege y los cuide, que genera un Estado social de derecho, y por eso esa idea que anda rondando, que un candidato que no es candidato menciona a la socialdemocracia, está dentro de forma, digamos, representa una lectura correcta de la sociedad, donde los chilenos piensan que el país ha crecido, pero los beneficios del crecimiento no han llegado a todos por igual, y además sí esta precariedad en que si alguien se equivoca o falla, inmediatamente vuelve 10 pasos a la pobreza. Entonces, por eso yo creo que la Constitución, más que cambiar reglas en específico, eliminar trampas o lo que sea, lo que se requiere es que nos haga sentir más seguros, más cómodos, más integrados, más incluidos, y eso entonces son los paradigmas sobre los cuales debería construirse un texto nuevo, en mi impresión. Vamos a dar la última pregunta de los auditores, que es para Manuel, que parece que es de un exalumno de él, porque le manda saludos, y dice: el profesor Manuel hizo referencia a una nueva constitución más breve, con menor desarrollo de sus distintos puntos. ¿Cree usted que eso implicaría riesgos relacionados a la falta de estabilidad, continuos cambios legislativos, por ejemplo, que podría conducirnos a graves problemas institucionales y económicos? Es que, a ver, yo creo que va a ser una constitución breve porque en el fondo atendió los quórum de este órgano que va a crear el texto. Vamos a alcanzar los acuerdos que son esenciales para la sociedad. No se van a alcanzar acuerdos de regulación tan extensos como tenía la Constitución del 80. Imaginémonos, por ejemplo, el mismo derecho de propiedad, el 1994, el 1995, tiene un desarrollo extensísimo. Es muy probable que no tengamos una constitución que tenga una regulación tan lata. Todo lo que no quede regulado por la constitución va a quedar entregado al dominio del legislador, probablemente. Eso no necesariamente implica un riesgo. Más riesgoso es que nuestra ciudadanía no sea madura, que nuestra clase política no sea madura. Quizá entregarlo a la ciudadanía y a la clase política en esas condiciones sí sea un riesgo. Pero el riesgo no es en sí entregar eso al dominio del legislador, ¿ya? Es más riesgoso que la ciudadanía no participe en los procesos electorales, que la ciudadanía elija un presidente con menos de la mitad del padrón electoral votando. Es más riesgoso que la ciudadanía no se sienta representada por sus autoridades. Es más riesgoso que la ciudadanía elija a alguien y no se haga cargo de la persona a quien eligió. Yo considero que esos riesgos son mucho mayores que los riesgos de entregar en una constitución mínima el resto del desarrollo al legislador. Ahora, también va a depender cómo, en base a lo que decía Armando, de los quórum que se establezcan. Efectivamente, la constitución del 80 era muy criticada por las supermayorías, pero las supermayorías no generaban el problema solo, lo generaba el cerrojo que constituía conjuntamente el sistema binominal, que no estaba en la Constitución, sino que estaba en la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones, con la supermayoría. Entonces, al generar la sobrerepresentación de un sector político, evitábamos que ciertas cosas pudieran cambiarse. Y es bueno que ciertas cosas que la sociedad considera esenciales y que establecen su constitución no sean tan fáciles de cambiar. El problema es que esas cosas esenciales no las habíamos establecido nosotros como sociedad, las habíamos establecido un gobierno autoritario. Y ese era el problema. Entonces,
donde no se podían cambiar, no solo por la supermayoría, sino porque teníamos la sobrerepresentación de un sector que tenía la misma representación parlamentaria que tenía un sector que mayoritariamente obtenía más votos en los procesos electorales, se producía ese problema. Ahora, esperemos que la constitución nueva, yo me imagino que no va a ser así, no tenga esas mismas dificultades. Como digo, va a ser una constitución de mínimos, creo yo, pero no necesariamente es eso negativo. Más negativo es que la ciudadanía no se sienta parte, que la ciudadanía no se sienta representada, que la ciudadanía no participe en los procesos políticos. Eso es lo realmente peligroso. Bueno, se ha pasado súper rápido la hora. Tengo una última pregunta para los dos, y es la que muchos chilenos se hacen. ¿En qué me afecta a mí la Constitución en mi vida diaria? Porque muchos piensan que, ya, ok, cambiemos la Constitución, pero los efectos quizás los vamos a ver de aquí a 10 años, o mis nietos, o digamos, no es algo que se vaya a apreciar en lo inmediato. ¿En qué me va a afectar a mí el cambio de una constitución en la vida diaria? Esa es la pregunta que yo la hago porque me la hacen muchas personas diariamente. Yo creo que hay que responderlo en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, el tema es el proceso constituyente en sí mismo, que significa, estamos viendo una crisis como país. Una crisis significa un proceso acelerado de cambio, no necesariamente algo negativo. La gente piensa que la crisis es algo negativo, puede ser algo positivo, que logremos llegar a una etapa siguiente del desarrollo político e institucional de Chile, gracias a esta pequeña crisis que estamos viviendo. Y por lo tanto, la pregunta es en el corto plazo, ¿cómo se va a manejar? Si se maneja bien, se podría producir lo que dice Manuel, que para mí sería el escenario ideal, un reencantamiento de la gente con el régimen político, con su constitución, con el sistema de partidos, con la política, las prácticas políticas. Porque hoy día estamos viendo que la gente no vota, la gente rechaza, los partidos tienen un apoyo del 5%, el Parlamento 6%, y ningún presidente en los últimos 2 periodos ha tenido más de 20% por un rato largo. Entonces, la gente no está votando, está haciendo política en la calle, no está ni ahí, no se informa, no participa, y por lo tanto, lo peor que puede ocurrir es que la gente haga política, porque siempre se hace política de manera distinta, de manera violenta, ajena a este régimen democrático, republicano, que ha costado tanto tiempo construir y que es tan fácil destruir. O sea, por lo tanto, en el corto plazo, lo interesante sería que volviéramos a hacer política, digamos, de manera civilizada, conversando en el Parlamento, con fe y confianza en quienes nos representan, que a su vez merezca la confianza del público. Y eso sería algo muy positivo, digamos. Y en el largo plazo, es lo que decían antes, más allá de normas particulares, yo creo que la Constitución tiene un ethos que tiene que representar el momento que vive el país. No voy a referirme al ethos propio de la Carta del 80, pero sí quiero, porque la Constitución y la ley no es como la historia que mira hacia atrás. La ley es prospectiva, la ley es normativa, prescribe conductas hacia lo futuro, tratando que la gente ajuste su vida a lo que la norma prescribe. O sea, la Constitución siempre imagina un país posible, un país futuro. Y lo que los chilenos imaginan y tienen como paradigma, y debería ser eso lo que se vuelque en el texto, es una Constitución, como decían antes, que dé más seguridades. Cuando España salió de 40 años de dictadura de Franco, dictó una nueva Constitución que creó un Estado social de derecho. La palabra social no estaba ante la Constitución y refleja que a la gente no le basta la igualdad formal, no le basta la igualdad ante la ley, no le basta nacer iguales y libres en dignidad y derechos si nadie se lo asegura. Lo que quiere también es un Estado que lo proteja en tiempos de los riesgos de la vida, de la vejez, de la enfermedad, que lo proteja del desamparo, que lo eduque y le dé ciertas igualdades. Y eso entonces debería ser el paradigma sobre el cual se construye la Carta del 80 en un país ya más rico que el Chile del siglo XX, y eso entonces yo creo que es el tema de fondo transversal en que debería la Constitución de alguna forma hacernos, digamos, permitirnos una mejor vida en los próximos 20, 30, 40 años. Es decir, un país donde todos podamos llegar a las playas, todos tengamos ciertos mínimos garantizados, ciertas seguridades en caso de crisis personales o sociales. Esta misma pandemia, si Chile hubiera tenido un sistema de protección social más fuerte, habría sido menos terrible. Entonces yo creo que eso es lo que está detrás, y en eso la Constitución nos afecta en largo plazo. En el corto plazo, un proceso que nos reencante con la política y nos pacifique y nos haga más tolerantes y más dialogantes. En largo plazo, una Constitución y un país que nos dé más seguridades, que nos integre, que nos dé, digamos, que nos reconozca a las minorías, a los grupos indígenas, a
a todo el mundo y que nos haga sentir más integrados y por lo mismo mejores chilenos. Yo creo que eso es lo que está detrás, que no es algo jurídico ni institucional, ni siquiera solamente político, es un poco lo que queremos que sea esta casa común que queremos construir y que la Constitución, sin ser todo, es un eslabón fundamental. Así que yo creo que eso está de fondo como ciudadano, como persona, aún más allá de la formación jurídica que uno pueda tener, lo que se espera y la expectativa que tenemos todos con este proceso que ahora yo diría que ya se inició de la nueva Constitución. Manuel, ¿cuáles son tus reflexiones respecto de en qué va a afectarnos una nueva Constitución? Yo creo que esa pregunta se pone por contradicción. ¿En qué me va a afectar? En todo y en nada al mismo tiempo. ¿Van a haber más hospitales? No, no van a haber más hospitales. Yo una vez escuché a un candidato parlamentario decir que en una nueva Constitución la gente se iba a dejar de morir en los hospitales. Eso no es así, ¿ya? Pero sí lo que va a ocurrir es que la Constitución va a permitir construir a partir de esa nueva realidad. Esa idea de Estado social y democrático de derecho que señala Armando es fundamental. La idea de Estado de muchas más protecciones que solo libertades es una cuestión esencial en una nueva Constitución. Y en eso sí me va a afectar. En el que yo a partir de las bases que cimienta la Constitución pueda construir una realidad distinta, que la Constitución del 80 efectivamente no permite. Entonces, ¿en qué directamente me va a afectar? En que se van a poder generar a partir de esas normas y de ese cambio constitucional nuevas normas, nuevas políticas públicas que permitan una mayor protección del ciudadano. En lo inmediato efectivamente es probable que un cambio cercano no se vea, pero sí es posible que se pueda construir el futuro. Lo que sí sería ideal, tal como mencioné antes y como también rescató muy bien Armando, es que esto permita efectivamente una pacificación, por así decirlo, de la política, una pacificación y un reencantamiento con la clase política, con la participación ciudadana, que es fundamental para que cualquier proceso político termine de manera exitosa. Quiero darle las gracias a Manuel Campos Díaz y al profesor Armando Cartes Montori por su presencia hoy en este primer programa de la discusión constituyente. Creo que se han tocado temas muy, muy importantes y que dan un contexto a este proceso, más allá de las posturas distintas, ¿no es cierto?, que hay en la sociedad. Quería también invitar a los auditores a seguirnos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo programa en el cual abordaremos el proceso constituyente propiamente tal y también hablaremos sobre la participación de las minorías y de la paridad de género que traería una eventual convención constituyente. Darle las gracias, ha sido un programa muy, muy, muy completo, redondo, si se puede decir, y agradecer también a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que nos ha estado apoyando y que hemos podido sacar adelante este proyecto en conjunto, que la idea, como decíamos en un principio, es dar alternativas, educar, darle a las personas mayor capacidad para poder tomar sus propias decisiones. Recordar que la carrera de Derecho en Chillán está cumpliendo 15 años, que ellos han estado muy encima de este programa, así que un saludo a todos sus académicos, docentes y alumnos. Reitero los agradecimientos a Manuel, a Armando, y nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas aquí en la discusión constituyente por Radio La Discusión 94.7 y también a través de las plataformas digitales de Empresas La Discusión. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti por la invitación y por este programa que es muy oportuno y muy necesario en esta circunstancia. Adiós. Chao. Adiós, Manuel. Adiós, gracias. Chao. Chao. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.